Intensa mañana de la 15ª edición de la jornada. Bueno, perdón, soy Natalia Rico, técnico de juventud y vengo del Ayuntamiento de Pinoso. Bueno, pues ya para cerrar esta intensa mañana de las jornadas de infancia y adolescencia, pues ya vamos a cerrar con Carmen Loureiro Rey, que es un placer poder presentarla. Entonces, pues decir de Carmen, es psicóloga especializada en comunicación y educación emocional y social y codirectora de Verbalia, un proyecto que comparte junto a Antonio Guerrero, experto en retórica y argumentación jurídica. Proyecto en un intento de ofrecer un método riguroso y útil de asesoramiento y formación en comunicación a todas aquellas personas que necesitan dominar el instrumento más importante con el que contamos para vincularnos, construirnos y explorar nuevas vías de conocimiento como es el lenguaje. Desde el comienzo de su carrera profesional ha combinado su trabajo como psicóloga clínica con el estudio de las emociones y la adquisición de habilidades de comunicación a lo largo del desarrollo evolutivo, entrenando a todo tipo de poblaciones y profesionales. Ha trabajado como formadora en competencias de comunicación en numerosas instituciones de nuestro país, destacando su labor como profesora asociada del IES Business School desde el 97 al 2011 y entrenando en estrategias de comunicación y gestión emocional, en cursos de habilidades de directivas y trabajo en equipo. Además, fue responsable del programa de entrenamiento de comunicación y gestión emocional del Máster de Psicología Clínica y de la Salud del Centro Nexo. Profesora del primer ciclo del programa universitario Empléate a Fondo para el desarrollo de competencias emocionales y de comunicación para estudiantes de todas las carreras de la Universidad Camilo José Cela. Al igual, ha sido directora técnica de programas de aprendizaje social y emocional, ASE, para la Fundación de Eduardo Punset. Y ha colaborado como profesora de comunicación no verbal en Máster de Periodismo de Investigación, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y el periódico El Mundo en el 2013. Es autora de Descubriendo a nuestros hijos, Explorar el mundo con seguridad, de 0 a 5 años, Entrenarse para la vida, de 6 a 12 años, Ser o no ser, de 12 a 18 años, y coautora junto a Marta Rivera de la Cruz, de Maldito Amor. Bueno, podría continuar así, un currículum muy extenso, pero actualmente, bueno, sigue con la formación, es asesora, conferenciante y profesora de comunicación y educación emocional, colaborando con distintas instituciones, universidades y escuelas, así como responsable de la formación del programa innovador IMOCLI Emotional Learning, una gran herramienta que si tuviéramos tiempo sería muy interesante profundizar en ella, donde detecta las necesidades, las emociones de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Y bueno, sin nada más podríamos seguir, pero lo importante para esta mañana es la presencia de Carmen aquí y su intervención. Como vais a poder comprobar, es una excelente profesional y apasionada en la comunicación humana y sus secretos. Carmen, gracias y todo tuyo. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros y además, bueno, deciros que he disfrutado desde el primer minuto que he llegado y que no he parado de aprender. Me han encantado las presentaciones de los otros ponentes y además creo que hay muchas cosas que tenemos en común y que ahora enseguida vais a ver. Tengo un amigo que es profesor en cuarto de la ESO y en bachillerato y me ha dado permiso para que os cuente una historia. Una historia que le ha ocurrido con un alumno al que llamaré Manuel. Este amigo me contó que llevaba tiempo preocupado por Manuel,
porque había sido un alumno pues, siempre muy bueno, participativo, con buen rendimiento, pero de unos meses a esta parte pues empezó a notar que estaba decaído, desinteresado, ausente, que ya no sacaba tan buenas notas como antes, y hubo un momento en que incluso empieza a faltar a clase, es decir, que, bueno, pues parece que coge una gripe, pero de estas gripes que no se acaban de curar y tarda pues mucho en regresar. Cuando intenta ponerse en contacto con él y saber cómo va de esa gripe, se entera de que sus padres se han separado. Y bueno, pues claro, lo siente mucho, pero empieza a imaginarse la situación en la que puede encontrarse Manuel. Sus padres se han separado hacía muy poco tiempo y él está viviendo ahora con su madre y con su hermana. Un día por fin se encuentra a Manuel por el pasillo. Se lo encuentra de frente. ¡Hombre, Manuel! ¡Vaya, hombre! ¿Cómo estás? Te he echado muchísimo de menos. ¡Ay, sí, tal! No, bien. Bien, sí, seguro. Pero, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Has estado con gripe? ¿Ya te encuentras...? Sí, no, ya me encuentro mejor y además, no, ya estoy preparándolo todo porque ya me han pasado los apuntes. Manuel intentando como justificar, ¿no? Que ya lo tenía todo preparado y que ya estaba estudiando y que ya lo tenía. Y entonces mi amigo le escucha, le mira y se da cuenta de que Manuel está muy triste, de que Manuel está muy tenso, de que está angustiado y de que está además muy preocupado por todo esto que le está comentando. Y entonces le dice: oye Manuel, perdona, cuando he preguntado por ti me he enterado que tus padres se han separado y chico, lo siento, esto pasa a veces, pero sé que es una situación muy difícil y que además necesariamente le tenemos que prestar atención. No, pero todo va bien. Manuel como que quiere, ¿no?, superar eso y no le apetece hablar mucho de ello. Entonces continúan andando, siguen andando en silencio. Y mi amigo recuerda una cosa que rápidamente relaciona con Manuel y le dice: oye Manuel, ¿tú sabías que en Tahití la palabra tristeza no existe? Y Manuel se queda muy sorprendido. No. Allí la gente, cuando tiene una pérdida, cuando, pues no sé, sufre una separación, le pasa algo que le causa dolor, pues dicen que están enfermos y van al médico. ¿Ah? Oye, Manuel, ¿y si tú vivieras en Tahití, qué harías? Y Manuel le dice rápidamente: pues ir al médico. Ya, te comprendo perfectamente. Y bueno, pues a lo mejor aquí no vas al médico, o ya has ido, pero lo que sí que tengo claro, Manuel, es que esto por lo que estás pasando merece la pena que lo hablemos. Mira, yo mañana voy a estar de 2 a 3 en mi despacho. Pásate, por favor, cuéntame cómo te va. Vamos a hablar de lo que te está pasando. Mi amigo se fue al día siguiente y a las 2 de la tarde se sentó allí y estaba convencidísimo de que Manuel iba a aparecer por la puerta. Pero va pasando el tiempo y Manuel no aparece. Hasta el punto de que, bueno, ya se olvida de él, se mete ya con su trabajo, tal, pero eso sí, a -5 aparece Manuel por la puerta, así un poco como dando tumbos y como una excusa de no sé qué, de las listas, de no sé qué, del examen, algo como ambiguo, ¿no? Y entonces mi amigo comprende que Manuel está allí para hablar de lo que de verdad le importa, no para hablar de esas listas. Y le pide que se siente, le mira y con tranquilidad empiezan a hablar. Y la pregunta es muy sencilla: bueno, Manuel, cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida ahora? ¿Qué ha pasado? Y entonces empezó a contarle cómo sus padres, por riñas continuas, finalmente deciden separarse, y a medida que le va contando también descubre que Manuel no solo está muy preocupado
y muy triste por la situación que está viviendo, sino que además está muy angustiado por la situación de su hermana pequeña, porque con tanto jaleo y tanta pelea la han dejado como un poco abandonada, y él parece que es el único que se da cuenta de que la hermana pequeña está sufriendo. Y claro, con todo esto, Manuel ahora tiene que enfrentarse, además después de los días que ha faltado, a toda una serie de, por supuesto, exámenes, cosas que tiene atrasadas, etcétera, etcétera. Entonces mi compañero, mi amigo, le escucha, le dice que le comprende y después le ayuda a organizarse con todo eso que tiene pendiente. Esto que ha hecho mi amigo es educar emocionalmente. Fijaos, puede que Manuel hubiese ido a un curso, puede que mi propio amigo pudiera haberle dado lecciones acerca de qué son las emociones, acerca de qué está sintiendo para ponerle nombre, acerca de cómo debe respirar precisamente para poder estar más relajado y concentrarse y afrontar los exámenes, a ejercitar algún tipo de autodiálogo que le ayude a estar más positivo, ¿no?, y más optimista frente al futuro. Pero lo que no cabe duda es que lo que ha hecho mi amigo tiene una potencia extraordinaria. Tiene una potencia que no se puede igualar a cualquier otra lección sobre las emociones. Y es algo tan potente que es capaz de reorganizar nuestro pensamiento, es capaz de vehicular un cambio en nuestro interior, de manera que podamos pensar, sentir y actuar de otra forma, de la forma en la que necesitamos para adaptarnos a las circunstancias muchas veces adversas. Esta conexión emocional, esta potencia que tiene, es de la que me gustaría hablaros, y precisamente cómo a través de esa conexión emocional podemos llegar a estar pendientes los unos de los otros, satisfaciendo nuestras necesidades psicológicas básicas, y cómo podemos juntos solucionar muchos problemas que están llamando a la puerta urgentemente en nuestra sociedad. Pero antes de nada, perdón, se me había olvidado conectarla. A ver si aquí. Perdón. A ver, pero es que está cerradita. A ver si es esta. Sí. Aquí está. Antes de meternos, digamos, en tema, ¿no?, respecto a esta conexión, por un momento vamos a hacernos una idea de cómo la educación emocional de repente aparece de una forma tan protagonista en nuestras escuelas. ¿Por qué empezamos a hablar de eso, ¿no?, y por qué tanto antes? Hay una cuestión interesante, y es que muchas veces se nos habla de que la emergencia de la educación emocional tiene muchísimo que ver con la situación social, económica, política, es decir, con todos los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, y cómo la escuela se siente absolutamente indefensa para abordar, ¿no?, esos cambios, para lograr manejarlos. Y por otra parte también se nos habla de cómo surgen cada vez más violencia, cada vez más maltrato, cada vez más, digamos, problemas de tipo social y también de salud psicológica, tanto en los niños como en los adolescentes. Es decir, cada vez aparecen trastornos psicológicos antes. Entonces, todo esto parece que demanda, ¿no?, una educación emocional. Pero hay algo que normalmente no se suele tener en cuenta, y es precisamente el hecho de cómo ante este panorama, ante este cultivo, ¿no?, de problemas,
van emergiendo una serie de cuestiones que van apareciendo precisamente pues, como una posible solución a todo esto, ¿no? Y me refiero a la historia de dos conceptos, que en principio están separados, pero surge como una especie de romance extraño entre ellos. El primer concepto tiene que ver con el de inteligencia. Fijaos qué curioso. Se ha producido un cambio de concepto totalmente radical respecto a qué considerábamos que era la inteligencia antes. La inteligencia en las escuelas, en el mundo, estaba absolutamente asociada, como sabemos, a las cuestiones académicas tradicionales, ¿verdad? Especialmente al lenguaje y a las matemáticas. Sin embargo, Gardner y sus estudios de repente ponen en escena la idea de lo que son las inteligencias múltiples. Es decir, tenemos inteligencias variadas, con lo cual tenemos la posibilidad de aprender de maneras diferentes y tenemos también la posibilidad de aprender y desarrollar esas inteligencias a lo largo de la vida. Esto es un cambio radical, pero también una década más tarde, en los 90, emerge el concepto de inteligencia emocional, sobre todo defendido por Salovey y Meyer. Entonces, esta inteligencia emocional, que sobre todo hace la referencia a la capacidad para detectar las emociones, para regularlas, para comprenderlas y para utilizarlas, ¿no?, por un bien en función, ¿no?, de metas positivas, resulta que nos da la oportunidad, nos aumenta la probabilidad de tener más salud, más bienestar y tener más éxito social. Por una parte, tenemos, por lo tanto, esa aparición, ese cambio en lo que respecta al concepto de inteligencia. Pero, por otra parte, sucede que en 1996 hay un antes y un después con la publicación de un informe. El informe que muchos de vosotros conoceréis, el informe de Gross. Y ese informe lo que nos dice es que hay una nueva forma de aprender y es precisamente aprendiendo a través de competencias, no tanto de contenidos académicos. De manera que pasamos de la idea de contenidos a la idea de las competencias. Y no solo eso, sino que un año más tarde, en el 97, la OCDE nos dice, un momento, tenemos que identificar esas competencias y tenemos además que medirlas, que evaluarlas. Y todo esto tiene un impacto tan tremendo en los planes de estudios de todos los países que van modificándose y ahora mismo, por ejemplo, en España, a través de la última LOMCE, en el 2013, ya tenemos un conjunto de competencias que lo que hacen es organizar nuestro plan de estudios. Pero si os fijáis, las competencias emocionales no aparecen ahí identificadas, ¿verdad? Sin embargo, las competencias emocionales están presentes en todas esas competencias. Digamos que son transversales a todas ellas. ¿Por qué? Porque los procesos afectivos y emocionales son inseparables. Pero no solo eso, sino que además los planes de estudios de todo el mundo lo que nos dicen es que necesitamos desarrollar integralmente a las personas y necesitamos desarrollarlas, por lo tanto, también a nivel emocional y social. Así que, de esta forma, así un poco como Dios que está en todas partes, así están las competencias, así llamadas emocionales y sociales, de las cuales tenemos un poco que ser creativos e intentar desarrollarlas. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues lo que ha pasado es que las familias, las escuelas, los docentes han ido entrenándose por su cuenta, estudiando, se han ido desarrollando cada vez más programas con distintos objetivos, pero en todos ellos con una serie de cosas en común. La inteligencia emocional está muy presente en todos ellos, aunque muchas veces se organizan los contenidos de manera diferente para conseguir determinadas cosas, ya sea convivencia, ya sea precisamente igualdad de género, ya sea prevención del bullying, ya sea simplemente desarrollar nuestras habilidades para poder aprender mejor o relacionarnos con los demás. Pero del dicho al hecho va mucho trecho, es decir,
hay todavía una gran distancia entre lo que se trabaja en esos programas y lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, por mi experiencia, lo que yo puedo observar es que en muchas escuelas o muchos docentes que ya han estado trabajando las competencias emocionales de una manera o de otra, no siempre les resulta fácil llevar esos contenidos al aula. Y lo mismo pasa con las familias que participan en todos esos programas. Por ejemplo, hay muchos padres y madres que están absolutamente convencidos de que la inteligencia emocional es un gran recurso. Están abducidos por la inteligencia emocional e incluso eligen escuelas en donde estos programas se pueden desarrollar. Sin embargo, apenas pasan tiempo con sus hijos. Otras veces hay profesores que están precisamente trabajando la educación emocional y salen del taller de empatía y a continuación gritan a sus alumnos porque están armando jaleo en el pasillo. Otras veces lo que vamos viendo es que los mismos docentes, cuando se ponen en equipo a trabajar juntos, a lo mejor para sacar adelante, pues todo he visto, un proyecto de trabajo cooperativo, pues no se escuchan. No utilizan las ideas los unos de los otros. Ya no digamos lo que pasa con la dirección y el resto del equipo docente. Pero lo más importante es que, a pesar de que seguimos trabajando en esta línea, la realidad es que a las niñas, a los niños, a los jóvenes, sigue sin escuchárseles. No se les escucha. No sabemos lo que piensan acerca de las asignaturas, acerca de sus procesos educativos, ni tampoco cómo se sienten tratados o cuándo están desarrollando los conocimientos que desarrollan. No les escuchamos. Entonces, esto quiere decir que la educación emocional y social es mucho más complejo de lo que parece y no depende únicamente de que organicemos talleres de 5 a 7. Tampoco depende de que organicemos las tutorías con contenidos que estén dedicados a eso, sino que tiene que ver con algo más que está en el día a día, es decir, con nuestras relaciones. Y tiene que ver con muchos patrones de comunicación que son en gran medida inconscientes, que hemos aprendido y que vienen de atrás. Como antes Paloma nos señalaba, con muchos patrones culturales que están determinando nuestras relaciones. Con lo cual es importante reflexionar acerca de qué es lo que he aprendido, cómo he aprendido a sentir y cómo ayudo a sentir a mis alumnos o a mis hijos o a mis hijas. ¿De acuerdo? Hay una serie, es difícil imaginarse tal como están las cosas, cómo va a ser el futuro. Bueno, el futuro puede evolucionar de muchas maneras, sobre todo porque el futuro lo construimos juntos. Pero ya están emergiendo una serie de conocimientos y una serie también de prácticas que se van imponiendo como más valiosas frente a otras, con lo cual podemos más o menos anticipar por dónde pueden ir los tiros. Por ejemplo, una de las cosas que seguro que va a cambiar muy pronto va a ser nuestro concepto de la emoción. En casi todos los programas de trabajo de educación emocional y social, algo que está presente en común en todos ellos es precisamente el hecho de tener una serie de conceptos acerca de las emociones. Se aprende, se enseña a las niñas y a los niños qué son las emociones, se enseña precisamente cuáles son las emociones básicas y además cómo podemos identificarlas en función de una expresión o en función de una serie de registros, ¿no?, fisiológicos que están, se supone, que asociados a unas y a otras. Sin embargo, este no es el modelo de las emociones. Este es un modelo científico que existe respecto a qué son las emociones. Este modelo, como el que por ejemplo aparece aquí, que es un modelo sobre las emociones básicas, que presenta 6 emociones y que además
es presentado por Paul Ekman, ¿no? un autor muy famoso y muy eminente en el campo, nos muestra 6 emociones básicas, que son seguro que las que normalmente conocéis, ¿verdad? Pero hay otros autores que plantean hasta 16 emociones básicas. Entonces, lo interesante es que este concepto ha inundado la educación y la escuela y, según él, les enseñamos a nuestras niñas, niños y jóvenes a utilizar esa idea de emociones básicas y a utilizar todo aquello que está relacionado con estas cuestiones. Sin embargo, existe otro modelo que tiene muchísimo más apoyo científico y que está basado en metaanálisis respecto a estos mismos estudios, que lo que nos dice es otra cuestión. Lo que nos plantea es que las emociones no son innatas, no surgen desde el nacimiento, sino que se van construyendo. Son creaciones a partir de la experiencia de nuestras sensaciones corporales, vamos asociando determinados eventos a esas sensaciones y a través de las relaciones con los demás aprendemos a ponerles nombre. En el caso de Manuel, mi amigo le hablaba precisamente de lo que ocurre en otra cultura. Para esas sensaciones, la tristeza, ese concepto no existe. Nosotros, sin embargo, hemos creado uno y le llamamos tristeza a una serie de sensaciones que tenemos cuando se producen determinadas pérdidas. Y las enseñamos así desde que somos muy pequeños. Desde que nacemos estamos construyendo esas supuestas emociones. Pero cada persona las experimenta de manera diferente, es decir, que lo que es normal es la variación. Lo que no es normal es que tengamos un patrón determinado, expresivo y fisiológico para cada una de esas categorías. Las categorizamos si en nuestra cultura nos conviene categorizarlas o no. Entonces, esto cambia bastante el panorama, porque esto lo que nos lleva a entender es que podemos precisamente dirigir la atención no tanto a la persona para que reconozca sus emociones básicas, las regule, las controle lo mejor posible para poder adaptarse, sino que más bien pone el acento en el ambiente, en el entorno, en las relaciones, no tanto en el sujeto y por lo tanto en sus propias competencias. Diríamos que las competencias serían el resultado de generar determinadas condiciones que dan lugar a la emergencia de determinadas emociones. Fijaos que es interesante porque si las emociones se construyen, se co-construyen socialmente, esto significa que algo que va a empezar a ocurrir es que vamos a poner nuestra atención en qué condiciones tenemos que crear para que aparezcan determinados sentimientos. Vamos a poner la atención en qué tipo de actividades tenemos que desarrollar para que emerjan determinados sentimientos o qué tipo de relaciones podemos establecer, de qué manera nos vamos a comportar con las niñas, niños y jóvenes para que empiecen a experimentar la empatía y determinados sentimientos a los que les pondremos nombre. Y como muy bien antes se ha comentado, sentir una emoción u otra es determinante, porque eso clava mi atención, eso organiza mi pensamiento, eso me permite actuar de una determinada manera en una determinada dirección. Es decir, somos constructores de nuestras emociones, no somos víctimas de ellas. No tenemos que hacer tanto ejercicio para autogestionarnos, aunque sí para corregularnos. Hace ya mucho tiempo, autores muy importantes, por ejemplo Vygotsky, ya nos hablaban que antes de la autorregulación es necesaria una heterorregulación. En realidad podemos unir ese conocimiento a esto mismo. Necesitamos aprender a corregularnos. Entonces, si esto es así,
podríamos también encontrar algo que va a empezar a cambiar pronto, y es que vamos a empezar a hablar más de clima emocional. Antes ya se hablaba de clima moral, pero ahora hablamos más de clima emocional, que quiere decir que prestamos atención a las emociones del grupo, a las emociones en el aula en general. Y este clima depende bastante de cómo el profesor o la profesora se relaciona con sus alumnos. Este clima depende de una manera realmente especial del tipo de comunicación y diálogo que se establece en el aula. Para empezar, parte de una idea básica, y es que el conocimiento es abierto. El conocimiento no lo tiene el profesor. El conocimiento no es algo cerrado. El conocimiento está en revisión continua. Y todos los que estamos en el aula, todas las que estamos en el aula, tenemos conocimientos acerca de cualquier cosa. Y se trata de compartirlos y de co-construir juntos. Este diálogo abierto parte de que si ese conocimiento es abierto, lo más importante no es tener razón. Lo más importante no es llegar a un, digamos, a un lugar, a la verdad, sino que lo más importante es intercambiar ideas para crecer juntos, para co-construir juntos. Cuando esto se produce en el aula, los profesores y las profesoras están más atentos a la participación, a la inclusión, y se valoran todas las ideas. Y no solo eso, sino que las alumnas y los alumnos aprenden a escuchar y a incorporar las ideas de los demás, no tanto para defender las propias y ganar, sino para utilizar los conocimientos y las ideas de otros y pensar sobre las mismas. ¿De acuerdo? Cuando esto pasa en el aula como método habitual de relacionarse, cuando existe un respeto, cuando existe un valor por los demás, entonces empieza a aparecer un clima emocional positivo. Y ese clima emocional positivo depende también enormemente de lo que nos proponemos cuando decimos ¿qué sentimientos podemos construir? ¿Qué sentimientos? Entonces, ¿a qué sentimientos le vamos a dar más valor? Pues más que a esas emociones básicas, sobre todo vamos a centrarnos probablemente en una serie de sentimientos que son esenciales para aprender y que además tienen que ver con nuestras necesidades psicológicas básicas. El primer sentimiento y el segundo son como el yin y el yang emocional para aprender. Es el sentimiento de seguridad y el sentimiento de capacidad. Actuar como padres y madres, como profesores y profesoras, para generar seguridad es una de las claves para aprender. No exploramos si no nos sentimos seguros emocionalmente. ¿Y qué significa sentirse seguros emocionalmente? Pues básicamente significa contar con la creencia, con la confianza de que si necesito ayuda, si tengo dudas, si me siento vulnerable, si necesito apoyo, puedo recurrir a alguien, a algún compañero o compañera, o a mi propio profesor o profesora, o a mis padres o madre, para poder precisamente resolver mi situación. O simplemente porque necesito conectar con los demás y expresarles lo que siento. Cuando tengo la confianza de que voy a poder expresarme libremente para poder resolver esa necesidad, emerge el sentimiento de seguridad. Ese sentimiento es algo que si no se construye, difícilmente vamos a poder seguir avanzando. Pero tenemos la otra cara de la moneda, y es el sentimiento de capacidad. Para entendernos,
menos es ese sentimiento que podemos experimentar cuando nos sentimos con control cuando hacemos las cosas, cuando sentimos dominio, cuando nos sentimos autoeficaces. Es decir, cuando confiamos en que lo que voy a hacer va a servir para resolver algo. O si no, cuando confío en que a través de la relación con los demás vamos a conseguir abordar las tareas, porque también existe ese sentimiento de capacidad o de confianza, de autoeficacia compartida en el grupo. ¿Y cuándo emerge este sentimiento? Pues emerge justamente cuando confiamos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, transmitiéndoles que si ahora no están logrando algo, no va a haber nada que impida que puedan efectivamente seguir desarrollándose. Emerge cuando motivamos. Tengo la costumbre de preguntarle a mi hija, ahora que es la pequeña, cómo ha empezado el curso. Me interesa muchísimo cómo comienzan, por ejemplo, los primeros discursos que dan las profesoras y los profesores pues cuando entran en clase y van, por lo tanto, a abordar todo el curso que está por delante. Y me llama la atención que sistemáticamente todos los años es dificilísimo encontrarse con una profesora o un profesor que motive, que hable de todas las cosas interesantes que se van a contar a lo largo del curso y de todo lo que van a aprender, de todo lo que se va a crecer, de todo lo que vamos a conseguir juntos colaborando. Es rarísimo encontrar eso. Lo más habitual es prepararos, ya veréis este año pensáis qué tal y qué cual, pero el año pasado esto a tal, este año sí que es difícil, como no empecéis trabajando en esto y lo otro ya veréis. ¿Sí o no? Es así. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Porque nos da la impresión de que si motivamos se nos van a ir por ahí de peteneras. Nos da mucho miedo y no tenemos el hábito, porque tampoco nos han educado así, de motivar, de capacitar, de, como nos contaba antes la compañera, de empoderar. Esto nos sigue faltando. Tampoco capacitamos porque no somos capaces de manejar bien los retos. Es decir, hay niños que siempre les quedan las cosas demasiado por encima de sus posibilidades y hay otros que por el contrario están como que no se acaban de ajustar. Eso también nos falta. Pero especialmente el gran problema lo tenemos con los errores, con los fallos, con las dificultades, en definitiva, con las notas y los suspensos. Es decir, estamos totalmente atentos a los resultados, no a los procesos. Y la única manera de que emerja ese sentimiento de capacidad, de dominio, que me lleva precisamente a sentir esa motivación intrínseca por aprender, se produce cuando yo estoy atento al proceso y me importa, vamos a decir entre comillas, un pimiento el resultado. Lo importante es comprender cómo alcanzar el resultado, es decir, en qué parte del proceso yo debo precisamente corregir, mejorar, innovar. Reflexionar acerca de nuestros procesos de aprendizaje es algo que está presente en todos los procesos creativos y, por supuesto, en todos los grandes creadores de la historia de la humanidad, la perseverancia. Perseverancia que está siempre pendiente de los procesos, de su análisis. Capacitar significa perderle el miedo al suspenso, al error, al ridículo. Significa desear conocer cómo puedo mejorar. Y cada vez que alguien nos da muestras de que se da cuenta de eso, bien porque le ayudamos, bien porque lo ha descubierto por sí mismo o por, digamos, ayuda de un compañero, estamos capacitando y se va a sentir así. Cuando se producen, digamos, estas dos caras de la misma moneda, se produce algo muy potente y es satisfacer una necesidad psicológica básica y prepararnos para aprender.
también para relacionarnos. Pero de estos sentimientos se derivan otros cuantos más, muchísimos. Podríamos hablar de todos los sentimientos que realmente por lo que movilizan en nosotros sería necesario crear, sería necesario estimular. ¿Sabéis cuál es el sentimiento que más une a las personas? Pensadlo. ¿Qué sentimiento es el que más genera alianzas? Que más genera cohesión? Que más genera unión incluso a largo plazo? ¿Se os ocurre? ¿El dolor? ¿El dolor a largo plazo y que una más a más personas? No, algunas sí. ¿El miedo? ¿Más? ¿La amistad? Pero la amistad no es tanto un sentimiento. ¿Cuál sería el sentimiento que estaría relacionado con eso? El amor, todos los que habéis dicho, el dolor, el amor, el miedo, nos unen porque todas las emociones nos unen. Pero hay un sentimiento que está apareciendo investigación tras investigación que nos pone, que es la gratitud. La gratitud, incluso en la pareja. La gratitud es un sentimiento que nos cohesiona, que nos vincula. Estar agradecidos a. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué podemos hacer en el aula, en mi familia, para que este sentimiento emerja? ¿Es casualidad que todo lo que sabemos acerca de los estudios relacionados con el hecho de cómo los compañeros en un aula se están precisamente ayudando a los unos a los otros, cómo cuando se coopera se aprende mucho más? ¿Es casualidad? Ocurren muchas cosas, muchos sentimientos que favorecen el aprendizaje, pero entre ellos es este. Estar agradecidos al otro es una manera de generar cohesión y por lo tanto es una manera también de hacer una prevención de lo que son los abusos o el maltrato. Pero tenemos más sentimientos que sería interesante que revisáramos o nos cuestionáramos cómo reforzarlos. Qué miedo nos da este. Que me compadezcan, esto lo llevamos fatal. Especialmente si somos hombres, como antes nos señalaba Paloma. Pero la compasión, digamos que presenta también dos caras. Uno es la sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento ajeno, pero el otro es la aceptación de la vulnerabilidad. Por eso nos cuesta tanto la compasión o que nos compadezca. Aceptar que somos vulnerables, aceptar que somos dependientes, que necesitamos los unos de los otros, se nos da muy mal. Y es una gran paradoja porque somos la especie que más dependemos de todo el planeta de otros. No podemos progresar, nuestro cerebro no se desarrolla si no es a través de la relación con los demás. De hecho, nuestro cerebro, como ya sabéis, está precisamente evolucionando, desarrollándose a través de esas interacciones sociales a lo largo de toda la vida. Porque somos seres sociales, somos seres necesitados y somos muy vulnerables. Y tenemos derecho a sentir dolor y tristeza, también los chicos. Sobre todo los chicos, si quieren precisamente aprender a regular su ira en muchas ocasiones. Porque una cosa depende de la otra también. La compasión es algo que podemos reforzar en el aula y en la familia a través de muchas maneras, que dejo a vuestra imaginación. No solo
señalándolo como un valor, sino en el día a día, cuando somos modelos o moldeamos las relaciones con los demás. ¿De acuerdo? Necesitamos de este sentimiento urgentemente. Pero unido a este sentimiento está precisamente aquel que aparece justamente cuando nuestros derechos son precisamente pisoteados. Cuando algo o alguien amenaza nuestra dignidad, amenaza nuestras necesidades básicas. Cuando algo o alguien no nos da el reconocimiento o el respeto que todos merecemos. Otro sentimiento al que le tenemos mucho miedo. En la mayoría de las escuelas, al menos desde mi experiencia, lo que priman son precisamente protocolos para controlar de una forma punitiva todo lo que son reacciones de enfado, de indignación. No aprovechamos la indignación como una oportunidad para el desarrollo moral. No lo aprovechamos para dialogar reflexivamente acerca de las cuestiones que nos están indignando precisamente para mejorar, pero sobre todo, y esto es lo que es más importante, quien más expresa indignación son las profesoras y profesores y no las alumnas y los alumnos, porque eso está suprimidísimo. No podemos plantear una educación emocional y social en unos ratitos y, sin embargo, no modificar esta cuestión. Necesitamos enseñar y construir indignación, sobre todo ante hechos sociales fundamentales, ante los cuales tenemos que decir que no. Y esa indignación puede durar más o menos, o puede ser más o menos persistente, o más o menos intensa, dependiendo de las cosas que pasan. Y lo que yo me encuentro muchas veces día a día es que a veces suceden cosas muy graves en las escuelas o en las familias, y sin embargo, la indignación es como nuestra expresión, es como si nada. Porque hemos creado además un protocolo que nos aleja de los hechos cada vez más y que ya solo falta que aparezcan los abogados en las escuelas para tratar, ¿no?, de resolver los asuntos, porque lo que es dialogar in situ, de forma natural, sobre las cosas que suceden, cada vez somos menos expertos en ello. Necesitamos indignarnos para transformar lo que no funciona. Y necesitamos aprender a hacerlo con asertividad, con seguridad, empoderándonos en ese sentido. Y como antes se señalaba, lógicamente estos sentimientos se construyen socialmente. Y efectivamente el género tiene mucha importancia en esa construcción. No se pueden indignar unos y otros no. Y hay otro último sentimiento, aunque como decía hay muchos, pero por señalar algunos importantes que no se nos olviden, que es el de admiración. Este sentimiento aparece cuando reconocemos algo valioso. Emerge cuando miramos más, escuchamos más, hacemos más valoraciones positivas, dedicamos más tiempo, más diálogo, es decir, le damos presencia a determinadas acciones o a determinadas personas. Y este sentimiento es muy poderoso porque marca metas, especialmente entre los jóvenes. Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos en nuestro día a día para saber qué estamos señalizando. ¿Qué estamos realmente admirando cuando estamos conectando con los demás? ¿Qué celebramos? ¿Celebramos notas altas o celebramos, por ejemplo, el descubrir, ¿no?, el esfuerzo y la mejora, la evolución, el progreso? ¿Qué celebramos? ¿Celebramos cómo unos ayudan a otros? ¿Celebramos que alguien haya sido valiente y haya podido expresar sus sentimientos, aunque sean negativos, aunque sean de indignación o de tristeza, en el aula? Y esto nos haya llevado, ¿no?,
a reflexionar y a cambiar cosas, a mejorar? ¿Qué tendemos a reconocer y celebrar? ¿Qué admiramos? Esto es muy importante y además es, como todo ello, transversal a todas las asignaturas, porque los contenidos que elegimos y cómo los tratamos, estamos, sin darnos cuenta y subliminalmente, señalando con el dedo aquello que es admirable de lo que no lo es. Pero hay otro sentimiento para el que no tenemos nombre. Yo os preguntaría, cuando veis estas noticias en prensa o en la tele, ¿qué sentís? Pensemos por unos minutos en cualquier mamífero sobre la Tierra que no fuéramos nosotros, pero que tuviera nuestra conciencia y que se enterara de estas cosas. ¿Qué sentirían? ¿Qué harían? Fijaos si es cierto que nuestras emociones se construyen, que para la mayoría somos capaces de tolerar estas noticias y, sin embargo, de vivir sin alarma. No tenemos unas palabras que designen lo que nos puede, los sentimientos que nos ligan a la Tierra, al planeta, a su cuidado, a su protección. Estamos sin vocabulario. Y es interesante porque hay un momento en la vida donde somos capaces de hacer esto. ¿Queda alguien en la sala que no haya escapado, que supere, por ejemplo, digamos, que baje de los 20 años? ¿Hay alguien en la sala que quede, que tenga menos de 20 años? Ok. Seguro que estas palabras las conoces, ¿no? Sí, dicen que sí. ¿Pero todos los demás las conocéis? No, ni idea. El único momento de la vida en donde inventamos palabras o donde las utilizamos de otra manera, de forma descontextualizada, de forma privada, es durante la adolescencia y la juventud. Perdón, y también cuando nos enamoramos somos muy inventores de palabritas, ¿no? Que solo tú y yo, digamos, conocemos. Pero este fenómeno es único. Y precisamente por eso podríamos decir que os necesitamos. Os necesitamos para crear un vocabulario nuevo, porque existen una serie de necesidades urgentes, en primera plana, ya no importantes sino urgentes, como es la creciente desigualdad en el planeta y el deterioro del ecosistema, a lo que tenemos que atajar. Y yo os pregunto, ¿y es que la educación emocional no tiene que ver con eso? Tiene muchísimo que ver. Tenemos que construir sentimientos que tengan que ver con lo que es necesario salvar, con lo que es necesario resolver. Por lo tanto, tenemos que empezar a plantear, o al menos yo espero que así suceda, que a medida que vamos desarrollando más conocimientos y vamos colaborando más, tengamos la posibilidad de comprender una educación que no esté tan basada en el desarrollo de competencias como en el desarrollo de las actuaciones que nos permitan satisfacer las necesidades emocionales básicas de escucha, de empatía, de expresión de sentimientos, de participación, de validación, y crear un puente entre esas necesidades y las necesidades sociales y ecológicas. La educación emocional tiene que saber hacer las dos cosas. Por una parte, atender a esas necesidades, pero por otra parte, tiene que saber dirigirnos hacia las emociones que nos pueden llevar a resolver esas cosas que son tan importantes y urgentes. Pero no os he contado cómo acabó la historia de Manuel. ¿Sabéis cómo acabó? Ese día que Manuel estuvo hablando con mi amigo, llegó a su casa, se metió en su cuarto y empezó a llorar
pero de una manera que, como le dijo luego a mi amigo, nunca había llorado así. Es como si mi cuerpo, le dijo, hubiera cogido el mando y no podía parar de llorar. Mi amigo le dijo, vaya, lo siento. Dice, no, sí, el caso es que me gustó, porque yo nunca me había sentido bien llorando. Después me quedé mucho rato muy relajado, no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente vi como algo claro. Me di cuenta de que quería muchísimo a mis padres, pero también me di cuenta de que estaba muy enfadado con ellos y que se lo iba a decir y sabía cómo se lo iba a decir. Y también me di cuenta de lo que quería hacer en el futuro. Estaba seguro de hacia dónde me iba a encaminar. Podríamos dar por terminado el impacto, el efecto tan positivo que tuvo precisamente esa charla, ese diálogo con mi amigo. Podríamos pensar que ahí acaba el proceso, pero no acaba ahí, porque lo ideal es que ahora Manuel se salga de la película y pueda volver a contarle a mi amigo la experiencia que tuvo y cómo puede aprender de ella para que en futuras ocasiones poder seguir manejando la adversidad y poder seguir extrayendo un conocimiento de sí mismo. Para esto sirve la educación emocional y social, para conocernos, para comprendernos y para que juntos podamos solucionar los problemas del futuro. Muchas gracias. Si alguna pregunta, una y terminamos. Si hay alguna pregunta entre el público. Bueno, pues veo que ya aquí cerramos. Que sea comer. Ya es hora de comer. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Y nada, espero que la jornada haya sido productiva y hasta la próxima. Y sí recordar que ahora a la salida se puede recoger el certificado. Igualmente, el que necesite el certificado del ICE de la universidad, tener en cuenta que tiene que firmarlo para poder retirarlo. Y nada, muchas gracias por parte de la organización y hasta el año que viene.